A veces nos encontramos con historias que parecen sacadas de una leyenda. Relatos sobre una fortaleza que desafía cualquier tipo de lógica. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas historias, la de San Barlaán. Un hombre cuya fe, como veremos, fue puesta a prueba de la forma más literal y brutal que se pueda imaginar. Vale, pues para entender de verdad la magnitud de lo que pasó, primero tenemos que conocer al hombre. Un héroe sí, pero un héroe totalmente inesperado, ya verán por qué. Vamos a viajar en el tiempo. Estamos a principios del siglo IV, concretamente en el año 304 después de Cristo. El Imperio Romano, con Diocleciano al mando, ha desatado lo que la historia recuerda como la Gran Persecución. En ese momento, ser cristiano era literalmente un delito capital. El ambiente, pues imagínenselo, cargado de miedo, de sospecha. Y justo en medio de todo este caos aparece nuestro protagonista, Barlaán. ¿Y quién era? Pues la verdad, su perfil no podía ser más normal y corriente. No era un teólogo, ni un soldado, ni mucho menos un noble. Era un simple campesino de Antioquía, ya mayor, sin estudios. Lo único que lo hacía distinto era su fe. Una fe cristiana, eso sí, inquebrantable. Y claro, como le pasó a tantos otros en esa época, Barlaán fue delatado. Lo arrestaron y lo encarcelaron. Su único crimen, negarse a renunciar a sus creencias. Así de simple. Lo llevaron a juicio y allí el todopoderoso sistema romano iba a intentar por todos los medios doblegar su voluntad. Y es justo aquí, en este punto, donde la historia da un giro tremendo, donde se convierte en leyenda. Porque el juicio de Barlaán no fue un simple trámite legal, ¿qué va? Se transformó en una prueba de resistencia física y espiritual casi imposible de concebir. Antes de llegar al momento clave de esta historia, hay que entender que Barlaán ya había pasado por lo suyo. Lo sometieron a días y días de tormento. Le dieron latigazos, lo estiraron en el potro. Le aplicaron todos los métodos que se usaban para quebrar a un prisionero. Pero nada, con cada herida, con cada pregunta del juez, su respuesta era siempre la misma, un no rotundo a abandonar su fe. Imaginen la escena. La tenacidad de este campesino anciano estaba volviendo loco al juez. Estaba totalmente exasperado. Así que pensó, vale, si no puedo quebrar su espíritu, a lo mejor puedo engañar a su cuerpo. Y fue entonces cuando ideó un plan realmente perverso, diseñado no solo para humillarlo, sino para crear la apariencia de que renunciaba a su fe. Un golpe de efecto, pura propaganda para desmoralizar al resto de cristianos. El plan era, hay que decirlo, diabólicamente astuto. Miren, la idea era esta. Lo llevarían delante de un altar pagano, le pondrían un poco de incienso en la palma de la mano derecha y luego le sujetarían esa misma mano sobre un brasero con las brasas al rojo vivo. La lógica del juez era aplastante, ¿no? Pensó. El dolor, el puro reflejo de supervivencia, hará que retire la mano de golpe. Al hacerlo, el incienso caería sobre las brasas y listo. El juez podría proclamar a los cuatro vientos que el cristiano había sacrificado a los dioses. Una victoria pública para Roma y sin necesitar su consentimiento. Perfecto, ¿verdad? Así que ya tenemos la escena montada. Un anciano, debilitado por la tortura, su mano llena de incienso y un fuego abrasador esperando. La pregunta, claro, es inevitable. ¿Qué puede más? ¿El dolor insoportable de la carne quemándose o la convicción inamovible del alma? Y aquí llega el momento que te hiela la sangre. Porque Barlaán no se movió, ni un milímetro. Soportó el sonido de su propia carne crepitando, el olor a quemado, un dolor que debía ser agónico, y su mano permaneció completamente inmóvil, como si fuera de piedra. El plan del juez acababa de fracasar, y de la forma más espectacular y terrible posible. Su mano se consumió, sí, pero su fe quedó intacta. Este acto de resistencia tan increíble nos lleva directamente al corazón de lo que significaba ser un mártir para los primeros cristianos. Porque no se trataba solo de morir, ¿eh? Era algo mucho más profundo. Fíjense, la palabra mártir viene del griego martis. ¿Y saben qué significa? Significa testigo. Y esto es la clave de todo. Un mártir no era visto como una simple víctima. Era alguien cuyo sufrimiento y finalmente su muerte se convertían en un testimonio público y potentísimo de sus creencias. Daban fe, literalmente, con su propia vida. Es que aquí se ve perfectamente el choque de dos mundos. Por un lado, el juez, que intentó usar el cuerpo de Barlaán, su dolor, como un arma para que negara su fe. Pero por otro lado, Barlaán le dio la vuelta a la tortilla por completo. Usó ese mismo cuerpo y ese mismo dolor para afirmar su fe de la manera más contundente posible. Lo que iba a ser un acto público de renuncia forzada se convirtió en un acto público de resistencia voluntaria. Impresionante.
Para que nos hagamos una idea del contexto, la historia de Barlaán, que ocurre en el 304, tiene lugar en el peor momento, el punto álgido de la persecución más sistemática y brutal de todas, la de Diocleciano. Faltaban muy pocos años para que llegara el Edicto de Milán en el 313, que por fin traería la paz. Por eso su sacrificio fue uno de los últimos y también de los más impactantes de toda aquella era tan terrible. Y claro, estas historias no cayeron en el olvido, ni mucho menos. Las primeras comunidades cristianas las guardaron como un auténtico tesoro. Se convirtieron en sumores maiorum, que es un término romano que viene a significar las costumbres de los ancestros. Para ellos los mártires eran sus héroes fundacionales, los pilares de su fe. Su valentía definía quiénes eran. Bueno, y con todo esto llegamos a la parte final, a la reflexión. Porque más allá del dato histórico, que es fascinante, ¿qué nos enseña la historia de Barlín sobre la fortaleza humana? En el fondo, la prueba de Barleán fue una batalla entre dos tipos de fuerza muy distintos. Por un lado, la fuerza del cuerpo, que antes o después siempre cede ante el dolor, es finita. Y por otro, la fuerza del espíritu. Una fuerza que, cuando se agarra fuerte a una convicción profunda, puede llegar a ser, pues eso, inquebrantable. Y esto es súper importante entenderlo. La resistencia de Barlaán no venía de un poder sobrehumano para no sentir dolor. Claro que sentía dolor. Venía de una convicción tan arraigada, de un amor tan profundo, que fue capaz de ir más allá del instinto físico de supervivencia. Su fortaleza no tenía nada de mágico, era puramente espiritual. Y ese, al final, es el legado que nos deja este héroe tan ordinario. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no tiene que ver con lo de fuera, ni con la educación, ni con la riqueza, ni con el estatus social. Reside en el interior. Nos enseña que las convicciones firmes pueden ser una fuente de resistencia brutal en los peores momentos, y que a veces el testimonio más potente, el más poderoso, es silencioso. No necesita palabras, solo una mano, que se niega a temblar. La historia de Barlaán al final nos deja con una pregunta que resuena a través de los siglos y que nos interpela a cada uno. ¿Qué es aquello? ¿Cuáles son esas convicciones, esos amores, esos principios que dan a una vida la firmeza suficiente como para que ni siquiera el fuego pueda hacerla temblar?